Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En este tutorial aprenderás a tejer en crochet este hermoso jorongo que podrás colocar en tu lugar favorito de la casa en cada celebración mexicana. Vamos a tejer 57 cadenas. Comenzamos tejiendo una vareta en la tercera cadena contando del gancho hacia adelante. Paso un punto sin tejer y en el siguiente voy a tejer 3 varetas juntas. Lo que vamos a repetir en adelante va a ser pasar 3 puntos sin tejer y tejer 3 varetas juntas en el siguiente punto. En total en esta vuelta nos deben quedar 13 grupos de 3 varetas juntas en un solo punto y terminamos la vuelta pasando un punto sin tejer y haciendo 2 varetas en las 2 últimas cadenas. Tejimos de este lado de la cadena, ahora vamos a tejer del lado contrario. Vamos a ubicar el cuarto grupo . Colocamos nuestro estambre aquí, tejemos 23 cadenas y hacemos un punto deslizado contando nuevamente de este lado en el cuarto grupo. Cortamos el hilo y hacemos un remate. Vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Iniciamos la vuelta con 2 cadenas y hacemos una vareta. Estas 2 varetas van a ir siempre como puntos de orilla al principio y al final de cada vuelta. Y voy a tejer un grupo de 3 varetas juntas en el mismo punto donde tejí la vuelta anterior. Tejimos ya los 4 grupos. Ahora sobre las cadenas, que fueron 23, vamos a repetir el espacio que debe llevar aquí, que son 3 cadenas. Pasamos 3 cadenas y en la siguiente hacemos un grupo de 3 varetas juntas. Y repito, paso 3 cadenas, un grupo de 3 varetas juntas en el mismo punto y así hasta terminar la vuelta completa. Así debió quedarles esta segunda vuelta. Continuamos tejiendo ahora en color verde. Hacemos 2 cadenas y la primera vareta para hacer los 2 puntos de orilla. Después, en este espacio vamos a tejer una vareta y en esta cadena que pasamos sin tejer, abrazando todo el tejido, vamos a hacer un macizo y después nuevamente una vareta. Y repetimos este paso en cada espacio que tenemos aquí. Una vareta, que esa la cerramos en 2. Después un macizo tomando la cadena que pasamos sin tejer. En este caso ya sería la central de las 3 que pasamos sin tejer. La de en medio sería la que debe de llevar el punto, que es macizo. Y después la vareta en el espacio y repetimos vareta, macizo en la cadena central de la cadena de base,
y vareta, y así hasta terminar la vuelta. Deben acabar exactamente como comenzar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y hacemos lo mismo del otro lado. Así quedaron terminadas las primeras dos vueltas en ambos lados. Entonces terminamos por el derecho, vamos a tejer ahora por el revés. Colocamos el estambre en color rojo en la orilla, hacemos las 2 cadenas de inicio y la vareta para completar el par. Después pasamos todos estos puntos verdes sin tejer y directamente en el espacio que está arriba del color rojo vamos a hacer una vareta. Después en el punto central de esta vuelta en color rojo vamos a hacer el macizo, que se lo cerramos en 3, y después en el espacio una vareta que la cerramos en 2. Así vamos a ir tejiendo este mismo motivo en cada uno de los espacios en color rojo hasta terminar la vuelta. ¿Cómo la vamos a terminar? Haciendo la vareta, el macizo desde la parte de abajo en el color rojo, la vareta en el mismo espacio y los 2 puntos de orilla, que son 2 varetas, una en cada punto. Vamos a hacer lo mismo de este lado y así vamos a repetir una vuelta en verde y una en rojo con estas mismas instrucciones hasta tener 6 vueltas en total, 3 y 3, 3 de cada color en cada uno de los lados. Después de haber cortado el hilo y ocultado el sobrante con aguja lanera, vamos a continuar tejiendo en color blanco. Terminamos de tejer las 6 vueltas en cada uno de los lados y así es como debe quedar. Ahora, por el derecho vamos a doblar a la mitad y vamos a comenzar en este punto a hacer un borde en color blanco. Son 6 los motivos rojos que nos deben quedar aquí, entonces en el séptimo, contando de izquierda a derecha, vamos a colocar el gancho en el punto central. Por ahí pasamos el estambre en color blanco y vamos a tejer 3 cadenas. Después, en el primer punto verde, tejemos una vareta y en el siguiente punto verde un medio punto alto, y vamos a repetir este motivo en verde tal y como lo hicimos aquí sobre este en color rojo. Haciendo una vareta en el espacio, un macizo en el punto central y una vareta en el espacio. Pasamos al siguiente y hacemos lo mismo, la vareta, el macizo y la vareta, y hacemos eso mismo hasta llegar aquí. Llegamos a este extremo. Recuerden que vamos tomando ambas partes porque es una vuelta para cerrar todo el contorno. Entonces tejimos 3 cadenas más los 2 puntos de orilla, 6 motivos, y ahora pasando los 3 siguientes puntos, dejando los 2 puntos de orilla libres, vamos a tejer ahí 3 varetas. Después, en medio de esos 2 últimos puntos, vamos a tejer nuevamente 3 varetas.
Ahora en el color rojo, más o menos a la mitad, vamos a atravesarlo y vamos a tejer 3 varetas juntas. Y en el siguiente color rojo lo mismo, 3 varetas juntas. Repetimos 3 varetas juntas en el centro, 3 varetas juntas aquí, 3 aquí, y hacemos lo mismo de esta orilla en esta esquina también. Damos vuelta y terminamos tal y como empezamos. Tenemos que hacer lo mismo de aquí en esta parte de acá. Terminamos ya esta vuelta de cierre en todo el contorno. Vean cómo quedó. Al terminar hay que cortar el hilo, ocultar el sobrante con una aguja lanera, y la siguiente vuelta va a ser también en blanco y la vamos a comenzar nuevamente por aquí, por el derecho. Entonces vamos a colocar el estambre y hacemos una cadena, y después en cada punto vamos a hacer un medio punto. Al llegar aquí a la esquina vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto de los 4 que encuentren centrales, aunque son 6, solamente sobre los 4. Lo mismo va a ser de este otro lado, 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos y 2 juntos. Y en el resto de los puntos va a llevar un medio punto en cada punto. Al terminar la vuelta cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre color blanco. Hacemos 9 cadenas. Y en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante, hacemos un macizo. Después un macizo en cada una de las cadenas que restan. En total nos quedaron 7 puntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y tejemos 2 macizos, uno en cada punto. Y ahora solamente sobre estos 3 puntos vamos a estar tejiendo hasta tener 8 vueltas de altura. Terminamos de tejer las 8 vueltas de 3 macizos cada una. Vamos a dejar pendiente aquí, y sin voltear el tejido, sobre ese mismo lado vamos a pasar sin tejer este punto, y en el siguiente colocamos otra hebra del mismo hilo que es independiente a esta, y vamos a tejer lo mismo. Hacemos 3 cadenas, 2 macizos, uno en cada punto. Nos quedaron entonces 3 puntos que vamos a tejer también por 8 vueltas en total. Terminamos ya de tejer la segunda parte. Ahora con este hilo que dejamos pendiente al principio, lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a unir en el primer punto de la siguiente parte con un punto deslizado. Hicimos un remate después de cortar el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora con el estambre que estábamos tejiendo la segunda parte, vamos a hacer 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer un punto en cada punto, incluyendo uno en la cadena, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta para que quede igual a esta parte. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer el asa en esta parte de aquí. Comenzamos en el punto central rojo del lado derecho, colocamos nuestro estambre y tejemos 15 cadenas, y hacemos un punto deslizado en el lado opuesto, también en el punto central de los 3 puntos en color rojo.
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación. Continuamos ahora haciendo los flecos en la parte de abajo. Vamos a cortar tramos de estambre en color rojo y verde. Son de aproximadamente 10 centímetros y vamos a colocar una exactamente en el centro. Solo atravieso el punto central en color blanco, paso el hilo a través de él y como si hiciera una cadena, saco todos los hilos juntos. Coloco otro exactamente en esta orilla y otro en esta otra esquina. Y después voy a colocar uno en medio de este motivo, uno en medio de este, otro en medio de este y otro en medio de este, en color rojo todos. Los que van en color verde van a ir entre un motivo y otro, exactamente en medio, en estos espacios. Una vez que quedaron colocados todos los flecos, hay que recortar más o menos a 3 centímetros de altura cada uno. Finalmente, para armar, lo único que hicimos fue pegar esta pieza, o si ustedes quieren coserla, colocarle un moñito de listón tricolor y 3 estrellas doradas en esta parte. Terminamos nuestra labor, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.